Bienvenidos al tercer episodio de Escribijos. Hoy nos acompaña Andrés Manuel Muñoz Salazar, quien es un amigo relativamente nuevo para mí. Llevamos al menos que unos 8 meses hablando. 8 o 9 meses. No tuvimos el tiempo para conocernos, pero ahora sí. Amigo, Apenas. ¿cómo estás? Muy bien. Licenciado, un gustazo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy a gusto de estar acá acompañándolos y con la emoción de comentarles un poco sobre los escritos que hoy les traigo preparados. Hoy nos traes dos que estuvieron interesantes. Muy interesantes de leer, la verdad. El primero me gustó mucho, ahorita llegamos a eso. Okay. Pero me gustaría que me contaras quién eres. ¿Estudias aquí? ¿Eres de aquí? ¿Sí o no? Sí, yo soy de aquí, de la ciudad de Monterrey, orgullosamente regiomontano. Estudio aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de un tiempo para acá, aproximadamente desde que estudié en la prepa, me llamó mucho el escribir poemas. Bueno, en su principio escribía canciones y a poco lo he ido convirtiendo a poemas porque al final de cuentas creo que las canciones era muy exigente con ellas. Y siento que no me podía expresar de la misma manera en que me podía expresar en un poema. Entonces por eso he cambiado ese pensamiento que tenía desde la prepa hasta el día de hoy. Ya hemos tenido aquí un invitado, Chuyín, un saludo que está aquí en el audio, que él escribe canciones. Él mencionó que se sentía un poquito, no condicionado, pero sí un poquito como que atrapado en esa necesidad de que el escrito, ¿cómo decirlo?, coincida con la melodía o con la música. ¿Crees que Sí, creo sea que por lo mismo? creo que es por lo mismo, aparte de el tener que forzar unas rimas, rebuscar unas palabras para que pueda seguir con esa continuidad. Siento que le quita esa manera de ser orgánico a lo que es un poema, que realmente puedes darte el lujo de escribir con un poco más de libertad. Ok. ¿Escribes meramente poemas o si escribes textos escritos? Últimamente ya escribo más. Digo, al final de cuentas, por la cuestión del servicio social, creo que he tenido que escribir un poco más en todos los aspectos de mi vida, no nada más para el mero ocio. Pero si nos vamos por el puro ocio, puedo decirte que sí. Normalmente me baso en puros poemas a día de hoy. Puros poemas. Es correcto. Hoy nos traes dos. ¿Cuál es tu proceso de escritura? Ok, mi proceso de escritura sale Sale automáticamente. O sea, realmente puede ser desde escuchar una canción hasta incluso una escena de alguna película que me haya conmovido mucho, que me haya gustado mucho. La puedo transformar en una historia más allá de nada más verlo. O sea, poderlo hacer algo atractivo para que las demás personas puedan entender o comprender una historia dentro de una escritura. Porque al final de cuentas, eso es lo que buscamos hacer. O sea, si no puedes hacer que te imagines un mundo, una historia, siento yo que queda un poco incompleto la forma de dar a entender tu poesía. ¿Cómo funciona esa creación de historias? ¿De dónde viene? Ok, sí, como te lo estaba comentando, desde las películas, desde canciones, y honestamente es no cuando tenga ganas, es simplemente la inspiración nace del momento. Ajá. Hay veces que quiero escribir y no puedo escribir nada, y hay veces que quiero tomarme un tiempo, pero tengo la cabeza alborotada de un montón de ideas. Y es ahí donde aprovecho, y aunque no quiera, porque a veces te cuesta mucho el decir, ok, quiero escribir. A veces no te apetece escribir, pero tienes tantas cosas en la cabeza que si tú no las plasmas te puedes enfermar. Yo siempre he dicho eso de que si tú sientes algo y tú no lo sacas, te vas a enfermar. Entonces, es mi proceso para poderme sentir libre, poder disfrutar. Y a veces no necesariamente hablando pues de mí. O sea, a veces me baso en historias que le han tocado a mis amigos, historias personales. A veces me he inventado historias completamente sacadas de la nada. O sea, es algo totalmente hermoso el poder sentarse y tener este tiempo para escribir. Estos dos poemas que nos traes, ¿vienen de historias inventadas o son historias reales? Ok, bueno, estos dos poemas se puede decir que sí puede venir de una historia real, pero no necesariamente la mía. Estos dos poemas se basan mucho en historias que yo he escuchado de amigos, de amistades e incluso también cuestiones mías. ¿Por qué? Porque el poder expresar todo esto y sacarlo, enseñárselo al mundo, hace que vean y que se sientan identificados en el caso de que estén viviendo algo parecido. Entonces, creo yo que este tipo de historias son muy comunes de ver. El primer poema que se va a leer
habla de un amor tan grande que precisamente eso, o sea, que no hay palabras para describir tanta hermosidad que llegó a la vida. Y el otro es lo opuesto completamente. Sí. Es un muy opuesto. rencor, un enojo, güey. Es como desahogarse de algo que llevas atado durante años, pero que no sabes cómo sacarlo. Y estoy seguro que más de una persona le ha pasado eso. Y precisamente es lo que quiero transmitir con este tipo de poemas, que puedes amar incondicionalmente y que puedes mostrar un lado Ajá. amoroso, increíble, gigante, hermoso, y que a la vez puedes reprimir tanto un desamor, un enojo, una rabia por culpa de una persona, porque, bueno, si bien yo lo estoy basando en una mujer, puede ser precisamente que esté hablando también de un hombre. O sea, Ujú. al final de cuentas es, si tú quieres o si te sientes identificado con lo que estás leyendo y que realmente sientes que lo estás viviendo, adelante, tú interprétalo de esa manera para ti. E incluso dedicar ese poema. O sea, Es correcto. ¿has dedicado poemas ajenos? O sea, que hayas leído un poema y hayas dicho, este me recuerda a tal persona y se lo has dicho. Yo creo que sí. Pues realmente no tengo un recuerdo reciente, pero en la secundaria y prepa sí era muy, muy intenso en ese aspecto. A día de No hoy... tiene nada malo ser intenso. No tiene nada de malo. Es ser romántico. Y a día de hoy te puedo decir que También depende. no he escrito un poema para una sola persona. Yo escribo lo que siento y a veces ni sé para quiénes son. Una vez que estábamos comentando eso, que de hecho fue hace como 7, 8 meses cuando les enseñé unos poemas Sí. y que no sabía para quién eran. Y eran de un amor tan grande cuando había pasado otras situaciones en ese momento. Es cierto, escribías de amor cuando estabas pasando una situación de desamor, precisamente. ¿Crees que esa contradicción te llevó a escribir un mejor escrito? Porque son muy buenos escritos. Yo los leí, bueno, me los mostraste, tuviste la confianza de mostrármelos y son muy buenos. O sea, honestamente me gustaron mucho. Bueno, primero que nada, muchas gracias por decirlo. Licenciado. Pues sí, o sea, al final de cuentas creo que en estos escritos me explayé un poco porque vienen desde historias de la secundaria barra prepa. O sea, el segundo poema que vamos a tomar lo rescaté gracias a la nube. A la nube. Era una canción originalmente, una canción que había escrito en 2020, 2021. 2020, Es correcto. En pandemia. En pandemia había escrito esa canción. En ese tiempo yo había vivido una relación muy tóxica. Y salí, y ahí sí, para que veas, escribí muchas canciones para esa persona. Que nunca, creo que además salieron como 2 canciones. ¿Y sí salieron? Sí salieron, pero después las di de baja porque me dio cringe. Las voy a buscar y las voy a poner de fondo. No, ya no están, ya no las puedes encontrar. Es en los media. Tú no me conoces. Y realmente ese poema lo encontré como canción. Ajá. Y digo, ok, vamos a mezclar un poco de todo eso, porque ya no soy el mismo niño en ese tiempo que tenía recién cumplido los 18 años. Entonces, era cuestiones, sí, recién cumplido los 18, iba para los 19. ¿Qué tienes? Sí, Tengo 23 años. ¿Tienes 23? Tengo 23 años, ya sabes. Sí, le saco unos cuantos años a ustedes. Pero tampoco tanto, no se emocionen. No, tampoco tantos. Y en ese tiempo tenía unas ideas y ahorita tengo otras. Porque también he vivido relaciones, o sea, tanto de amistades como amorosas. Y he visto mucho. He visto amigos que se van a casar, amigos que han tenido desgracias, buenas, malas, personas que he visto que han sido infieles, personas que son súper fieles. Entonces creo que precisamente esos escritos fueron basados en todos estos, le puedo decir, 4 años, 5 años de experiencias de básicamente. Que hace un episodio decíamos que pues la vida está hecha de momentos y no importa la fecha, o sea, no importa en qué momento lo recuerdes. Creo que llega un momento en el que dices, me da nostalgia, o de, oye, como un tipo de déjà vu, que dices de que, oye, esto queda perfecto para eso. Incluso imagino que pasa mucho con tus poemas, que son más generales. Y al final no duele, o sea, al final tú escribes eso y lo ves y dices, ok, fue algo que viví o algo que me tocó ver ajeno o directamente.
Entonces dices, ok, es algo tan precioso, tan magnífico, que no le guardas un rencor. Simplemente es como que, ok, esto es lo que yo sentía. Pero a día de hoy, ¿para qué voy a desgastarme en generar esa energía, dícese buena, dícese mala, para hacer sentir a esa otra persona importante? O sea, al final de cuentas, como yo lo comento, mis escritos son para las personas que lo quieran recibir. Si la persona se siente identificada, adelante, y si no se siente identificada, pues también. O sea, no es precisamente para un solo individuo, o sea, es en general, muy en general. Que para eso sirve, para eso sirven casi todas las artes, que es para que pasa mucho en la pintura, que honestamente yo no entiendo la pintura, pero pasa mucho con eso de que la gente lo hace no para, a veces no para dar un mensaje, sino para que la gente lo interprete de alguna forma. Me gustaría que leyeras el primer poema, que debo decir me gustó mucho, me sorprendió. Fue muy grato leerlo, porque ese nunca me lo habían mostrado. Los dos... No, el segundo sí me lo habían mostrado. No, nunca lo había mostrado. Ah, pues dices que es reciente, ¿verdad? Sí, lo acabo de... Lo estoy confundiendo con otro. Pero el primero me sorprendió y me gustaría que lo leyeras. Claro que sí, con mucho gusto, Dani. El único milagro que no bajó del cielo no fue el destino, ni la suerte vestida de domingo, ni un milagro con alas prestadas. Fuiste tú. Tú, con esa manera tan tuya de mirar como si el mundo no estuviera roto, como si las cicatrices fueran mapas y no errores de viaje. Dicen que el que no arriesga no gana, pero nadie me explicó que arriesgar el alma podría sentirse tan seguro. Desde que llegaste, las sombras aprendieron a bailar, el silencio dejó de doler, porque hay personas que llegan como lluvia y otras como casa. Tú fuiste ambas, me mojaste los miedos y me diste techo en el pecho. El amor todo lo puede, repiten, pero contigo entendí que el amor no es fuerza, es decisión, es elegir quedarse, cuando el orgullo puede irse, es abrazar defectos como quien recoge flores silvestres sin querer que se conviertan en rosas. Tienes esa imperfección perfecta que no sale en películas, esa risa que sin ser perfecta es solo mía, esa forma de ser tormenta sin dejar de ser la calma. Y si el mundo se pone cuesta arriba, que se incline, si la gente murmura, que cante, y si el tiempo corre, que se canse. Porque cuando el amor es de verdad, no pregunta por mañana, no pide permiso, no calcula pérdidas. Tú eres la razón por la que creo en los milagros. Estos no bajan del cielo, caminan, respiran y te toman de la mano. Más vale un minuto sincero que 100 años de mentira, y contigo cada segundo es eterno. No importa el ruido, no importa la distancia, ni la tormenta que invierte en los demás. Porque cuando alguien se vuelve hogar, el resto del mundo es solo un paisaje. Porque hay amores que se explican, otros que simplemente se sienten. Y tú, sin saberlo, eres la razón que mi corazón ya no tenga límites. Como mencioné antes, me tomó por sorpresa leer ese poema. No pensaba en nada. No tenía... Como que estaba metido en... justamente estaba metido en la edición del segundo episodio. Entonces fue como de... Ajá. Estuvo interesante, estuvo fuerte. Me llegó mucho. Me llegó mucho. Entonces me gustaría leerte mi interpretación del escrito. Con mucho gusto. El poema es una declaración de gratitud y asombro hacia alguien que se vuelve hogar, calma y milagro en la vida del hablante. No es un amor idealizado, lo sentí más abstracto, más vívido, como con risas imperfectas, los típicos defectos de la persona, pero que aún así abrazas y amas, porque amas a la persona. Claro, la amas con todos sus defectos, e incluso si no tiene defectos, la sigues amando, porque todas son perfectas. Bueno, decisiones compartidas. En esencia, celebras mucho el amor auténtico, el amor a lo real, el amor, lo más íntimo. Claro, sí. Y eso te lo voy a destacar mucho porque de verdad es un gran poema. Y no importa en el momento que lo lea, porque lo leí en la mañana, lo leí ayer, lo leí antier, que estaba editando el segundo episodio, que fue cuando lo estaba leyendo. Igual sigue resonando y te lo voy a celebrar mucho. Es un muy gran poema. ¿La interpretación que di es la correcta? ¿Es otra cosa o es eso? No, sí está correcta. O sea, al final de cuentas creo que el amor
Puede llegar de mil formas. Y a veces no es de una forma perfecta, porque al final de cuentas yo considero que los humanos tenemos esas dos caras, en el sentido de que somos tan intensos o una forma de vivir la vida tan Apasionada. única. Me gustaría decir tan única. Ok. Porque no cualquiera la vive de la misma manera. Ujú. Y casualmente la gente, es imposible que tú veas un rostro perfecto, un cuerpo perfecto. O sea, no hay nada perfecto en este mundo. Y eso es lo que hace tan perfecto al humano. Las imperfecciones crean perfección. Y eso es lo que yo quería plasmar en el poema. Dije, ok, sé que el amor puede ser complicado a veces, pero es Ujú. tan bonito cuando estás Amar es viviéndolo. bonito. Sí, cuando estás viviendo es como que, wow, o sea, no me quiero bajar de ahí. Estás en un punto tan alto y no sé si te ha pasado, pero dicen que engordas cuando estás en una relación. Sí, es la típica de estoy gordito de amor porque te llenas de Sí, es amor. correcto. Sí. Te empachas de todo, de la persona, de su cariño, de su cuidado. Es correcto. Y a fin de cuentas lo que esperas es que esa persona también. Es correcto. ¿Cuál es tu parte favorita del escrito? A mí en general me gustó mucho el final. Lo sentí muy un cierre satisfactorio. Ay, la parte favorita del escrito. No te puedo decir en ese escrito una parte que sea mi favorita, Ujú. porque considero que está muy completo en el sentido de que te vas expresando y vas sintiendo y metiéndote tanto dentro de que es casi que imposible no dejar de sentir. Ujú. Entonces creo yo que de este poema no le puedo encontrar una parte favorita, Ok. pero sí la disfruté mucho el momento de escribirlo. Ujú. Creo que ha sido de los que más me he tardado en escribir. ¿Por qué? Porque no sabía cómo explicarlo ni cómo expresarlo. Al final de cuentas era algo que quería que fuese un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a escribir. Porque como bien lo mencionas, muchas veces decimos los defectos de otra persona o lo vemos y lo hacemos entender o la otra persona lo cree entender Ujú. cuando no es así. Entonces quería que ese poema fuese tirado de esa manera. Muy bien. Quiero pasar al segundo poema, Claro que sí. es más extenso, Y muy más profundo. directo, más profundo. Si nos lo puedes leer, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy ansioso de hacerlo. Autopsia de un amor que nunca estuvo vivo. Te amé, y después de tanto comprendí que esa fue mi mayor virtud, además de mi condena, porque amar así te vuelve un ciego voluntario. La verdad estaba enfrente, respirando en mi oído cuando nos veíamos, mirándome a los ojos, desde esa pantalla donde construiste aquel personaje, el más perfecto que jamás existió. Aún así te compré tu historia completa, amigos hablándome claro, todo sin rodeos. Te está manipulando, solo busca su beneficio. No todo lo que brilla es oro. Pero yo fui el director terco de mi tragicomedia, decidiendo continuar con esta obra. Bajé el telón de la razón, apagué las luces del sentido común y seguí actuando. Y aunque el guión a lo lejos gritaba despedida, no quería ver a esa mujer que se ocultaba detrás de un personaje. Preferí amar a una ilusión antes que aceptar la verdad. Porque aceptar quién eras significaba aceptar que había amado solo. Eres el amor de mi vida. Solo gestionabas emociones, cinismo elegante, manipulación fina, ego tan alto que el amor tenía que pedir permiso para entrar. Sabías exactamente dónde golpear. No gritabas, no insultabas, no hacía falta. Tus silencios eran castigos, tus ausencias amenazas. Palabras que como cuchillos elegidos con precisión quirúrgica me rompían el alma. Atacabas directo al corazón. Después preguntabas por qué sangraba. Y yo, creyendo que si te amaba más fuerte, ibas a aprender a quedarte. Pero tú nunca buscaste quedarte, buscabas sentirte necesaria. Ya cuando por fin volaste, no fue libertad, fue reemplazo. Un refugio temporal, un espectador dispuesto a comerse el mismo papel que me habías mostrado. Ni luto, ni respeto, ni memoria. Solo continuidad. Ahí desperté. No eras una mujer confundida, no eras alguien roto intentando sonar. Eras alguien consciente, eligiendo siempre tu propio beneficio. Narcisista de afecto, egoísta emocional, experta en convertir el amor en un recurso renovable. Y lo más duro, yo sabía en el fondo, lo intuía cuando mis amigos insistían, cuando mi pecho dudaba, cuando algo me susurraba, esto no es amor.
pero seguí, porque aceptar la verdad era admitir que me estaba perdiendo. Y me perdí. Me convertí en alguien que robaba atención, que pedía cariño básico, que negociaba su dignidad por migajas emocionales, hasta que llegó el silencio. Un momento extraño donde ya no dolía igual, donde entendí que no estaba sanando de tu ausencia, mejor dicho, despertando de tu mentira. Hoy no te odio, porque odiarte significa amarte. Ya solo comprendo. Comprendo que hay personas que besan sin sentir, que prometen sin intención, que aman mientras les conviene. Personas que no buscan compañía, solamente buscan combustible. Y fui fuego para tu invierno emocional, pero escucha bien. Sobrevivirte me enseñó algo que nunca entendiste. El amor no manipula, no hiere estratégicamente, no cambia de brazos para evitar el vacío. El amor cuida, y tú nunca supiste cuidar, porque siempre estuviste ocupada cuidando tu propio reflejo. Hoy cierro esta historia, sin rencor, sin gritos, sin necesidad de volverte a ver. Porque el verdadero final no es cuando alguien se va, es cuando dejas de esperar que regrese siendo alguien distinto. Te amé hasta ese último suspiro, pero ese último suspiro conmigo fue el primero de una vida, donde yo ya no necesito ignorar la verdad para sentirme amado. Se acabó la obra, se apagaron las luces, y por primera vez yo también salí del personaje. De la vida como la comedia, tragedia y ficción, prendan las luces, cámara y acción, para no repetir nunca más esta odisea que el día de hoy vi una luz nueva. Wow. Estabas enojado, ¿verdad, hermano? No, no estaba para nada enojado. Fue un escritor de muchos años atrás. Sí. Te quiero leer un poquito mi interpretación, porque sí lo sentí como un... Se siente un alma enojada. Es que, ¿has escuchado a Canserbero? Sí. Bueno, fue una de mis inspiraciones hace tiempo, hace unos años. Sí, que dices que es de 2020, 2021, ¿eh? Sí, fue del 2020-2021. Entonces, no sé, creo que tuve mucho metido las ideas, las ideas de este tipo. Y precisamente ese poema creo que fue llevado por eso. Pero sí, quiero escuchar tu interpretación. Muy bien. Escuchas con atención. Claro que sí. Este poema es un acto de cierre y dignidad recuperada. La voz poética se reconoce como alguien que se perdió en la relación, que negoció su propia dignidad por migajas emocionales, Vaya que sí. pero que finalmente despierta y entiende que sobrevivir a esa experiencia es también aprender que no todo lo que se recibe es amor. ¿Que eso es lo que quisiste dar a entender? Sí, al final de cuentas creo que ha sido el poema más largo que he escrito. Y 5 páginas. es correcto, me explayé mucho, me di la libertad de sentirlo. O sea, cuando lo retomé, no sé, sentí esa inspiración por acabarlo, porque como te había mencionado, realmente era una canción y era muy repetitivo, todo era una historia muy cortita y dije, no, quiero hacer algo que marque una historia, un antes y un después. Y me basé mucho como cuando yo trabajé en el teatro allá por 2017, 2018. Estuve ayudando en un teatro y creo que me inspiré mucho por eso. Dije, ok, esas relaciones pueden ser o son normalmente como un personaje perfectamente malo, sin que te des cuenta. Es un personaje que te enseña que a veces darlo no significa que también te lo van a dar. Porque el amor tiene que ser recíproco. Si no es recíproco, pues tampoco vale la pena. Ahora, muchos nos cegamos o se ciegan por... el enamoramiento, la etapa de enamoramiento. Es correcto. Y a veces esa etapa de enamoramiento dura mucho tiempo. O sea, puede durarte meses, puede durarte años. No sabemos, al final de cuentas, va dentro de la propia persona. Y precisamente el llevarlo adentro de una obra de teatro, siento yo que le da ese englobamiento total de que, ok, empieza bien por parte del protagonista y termina mal cayéndose totalmente la obra. Acabas de decir que te desempeñabas también en el teatro. ¿Qué consideras que te da, a pesar de que te has desempeñado en otras artes, qué consideras que te da la escritura que no te dan las otras artes? Ok. Que muy
complicada de responderlo. Ujú. Porque... Pero sí puedes, ¿no? Sí, no, claro que sí puedo. Es complicado responderte porque a veces una palabra no es lo que realmente sientes o no es algo que puedas expresar totalmente tus sentimientos. Ajá. Puedes plasmar una parte, pero lograr plasmar todo y poder hacer sentir a las personas dentro de esas historias o dentro de ese dolor, de ese amor, de esa felicidad, de esa angustia, puede ser contraproducente o puede ser beneficioso dependiendo cómo lo quieras ver. Entonces, creo yo que va más de ese estilo de que, ok, me ha enseñado a expresarme de una manera como ahorita que no me estoy callando, que se sigo hablando, hablo. Qué bueno. Sí. Bueno, qué bueno en algunos casos, Ujú. pero en otros que dices, espérate, mejor cállate, vale bajando porque pues a veces no es tan prudente Ajá. hablar tanto. ¿De qué manera se conecta la escritura con tus metas de vida, con tus ambiciones? Que a fin de cuentas estudias periodismo. Es ¿Te correcto. quieres dedicar a esto? ¿Crees que la escritura va a desempeñar un papel importante en tu futuro? Ok, esto sí lo quiero decir mirando precisamente a la cámara, Muy bien. porque Escuchen perfectamente. Todos. honestamente yo tomé esta carrera no tanto para poder conocer, sino poder explayarme, porque yo soy una persona súper ultra introvertida. Entonces me costaba mucho expresarme. Y si bien lo plasmo en escrituras, quería poder conectar con la gente y poderlo llevar más allá. Y es por eso que me ha gustado esta carrera. Sin embargo, no creo ejercerla, aunque sí me han dicho que debería ejercerla. ¿Ahorita te desempeñas como reportero? No como ¿O reportero, como redactor de notas. en dónde? En el canal 53. Que está aquí abajito, ¿no? Es correcto, estoy elaborando notas, full tracks, SOTs y varios. O sea, también si me llegan a necesitar para montar algún escenario, yo con mucho gusto lo hago. Ujú. Al final de cuentas, creo que te da tiempo de hacer más cosas y aprender. Al final de cuentas, aprender siempre va a ser bueno. ¿Crees que de igual forma, aunque no te quieras dedicar a esto, crees que llegues a fungir en algún medio, algún periódico, alguna televisora, al menos por un tiempo? Sí, probablemente por un tiempo sí esté dentro de los medios, pero no quiero que sea algo que viva toda mi vida. O sea, Ajá. tengo otras metas, tengo otros proyectos que me gustaría tomarlos, pero sí para poder subsistir un tiempo creo que tendría que tomar esta decisión de involucrarme en los medios. Ujú. No quiero que esto suene una despedida, quiero que suene más una invitación a todas las personas que estén viendo este programa. Amigo, ¿algún mensaje, alguna invitación, algún comentario que quieras dar a nuestra audiencia? Claro que sí, nunca se desanimen. Al final de cuentas ustedes hagan todo, expláyense, sientan, amen, odien, griten, canten, lloren, lo que sea. Pero exprésenlo. ¿Por qué? Porque es algo tan maravilloso, tan precioso que no vas a dejar pasar esta oportunidad. O sea, al final de cuentas, todos los momentos de tu vida puedes expresarlos mediante un escrito y si lo puedes hacerlo, hazlo para que siempre tengas ese recuerdo, no solamente en la memoria, sino escrito por si algún día tienes alguna enfermedad que no puedas recordar. ¿Sabes? Tu mensaje resuena mucho en mí porque llevo ya aquí 3 años en esta carrera y quiero animar mucho a la gente a que escriba. La escritura para mí ha sido tan importante estos 3 años, tan magnífica, tan agobiante, porque no importa cuántas palabras, no importa cuántos versos, no importa cuántos párrafos haya escrito o haya escrito alguien, nunca es suficiente. Existen miles de palabras, miles de idiomas, miles de letras, y aún así nunca es suficiente. Y no ha sido suficiente para mí, sé que no ha sido suficiente para todos aquí. Y quiero invitarlos a que sigan escribiendo, y no solamente que escriban, que se sigan expresando en cualquier tipo de arte, en la música, en la pintura, en todo lo que quieran, en todo lo que quieran. Lo dije antes, no pidan permiso, háganlo. Hagan lo que los haga feliz, y si no los hace feliz, siempre y cuando les ayude, los haga sentir bien. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo episodio, el tercer capítulo, el que oficialmente debía ser el primero, pero pues, ¿qué más da? Realmente estoy muy feliz de haber iniciado este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Espere el próximo episodio, el 4º capítulo, que tendremos otro magnífico invitado que traerá una crónica. No será deportiva, no será cultural, no sé de qué va a ser,
pero estoy entusiasmado por eso. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a nuestro invitado. Hasta la próxima. Bye. Miniatura, miniatura, miniatura.